Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y voy a hablar que hacía tiempo que no hablaba de museos. Os suelo hablar de exposiciones más que de museos y voy a hablar de un museo de Madrid que yo creo que, bueno, hay quien diría que no es conocido, pero yo creo que es bastante conocido. Es cuando me hace gracia cuando decía museos desconocidos de Madrid y salía el Museo Sorolla, que yo cuando pasaba, que ahora está cerrado en obras, pero cuando pasaba por ahí veía unas colas inmensas. Digo, ¿cómo que esto es desconocido? A veces tenemos unos criterios de qué es conocido, desconocido, o bastante peculiares. Y es este museo, está muy cerca del Metro Tribunal, en el centro de Madrid, también cerca de la zona de Alonso Martínez, de varios metros, está bastante cerca y accesible. Ahora veremos que en todos los aspectos el tema de accesibilidad. Y es un museo que eso, es sobre todo de la época del romanticismo. ¿Qué consideramos romanticismo? Pues aquí principalmente sería desde finales de la guerra de la independencia hasta prácticamente la Primera República, también algo de cuando llega Alfonso XII, pero sobre todo ese periodo de romanticismo, de escritores, y esta casa noble, porque es una casa noble y palacete, bastante bonito por dentro, con su mobiliario, con sus esculturas, con todo, y que es un museo estatal. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un museo del gobierno de España, de estatal, y hay un abono de museos estatales que, aparte que si por ejemplo sois desempleados, que os sale gratis, o si tenéis algún otro tipo de descuento, pues si tenéis este abono de museos estatales que por 33 euros, yo creo, a ver, esto no es publicidad, pero yo lo uso porque para mí entra el Museo del Prado, entra el Museo Arqueológico Nacional, entran museos de Madrid, estamos hablando, y por ejemplo museos de Mérida, museos de Cartagena y museos de algún otro sitio, de Valencia y de Valladolid también entran. De la red de museos estatales también merece la pena. Solo prácticamente por el Museo del Prado merece la pena este abono, y con este abono podéis entrar a este museo. También os digo, la entrada del museo normal es de 3 euros. A mí me parece algo bastante económico y barato, y es algo que suelo comentar por aquí bastante, que la cultura a veces nos parece barato, caro pagar 3 euros, pero es 3 euros por un Museo Nacional de Romanticismo que tiene grandes piezas de escultura, de pintura, también de mobiliario, unos muebles bastante bonitos y con bastante valor, y a veces nos gastamos barbaridades de dinero en otras cosas y no le damos ese valor que tiene la cultura. También esto cuesta 3 euros y no cuesta mucho más, porque es un museo, como ya digo, estatal y empujado por fondos públicos y todo ello. Si fuese un museo privado, pues sería mucho más caro. Entonces eso también hay que tener en cuenta, y cómo a veces para bien o para mal tenemos que pagar impuestos, y una parte pues va para cosas culturales como esta. Y ya que estamos hablando del tema de las entradas, el coste y todo, decir que hay una entrada principal, pero luego hay otra entrada por otro lateral para personas con movilidad reducida. El museo se puede ver casi prácticamente entero por un lado o por otro. A ver, ahora mismo no se puede la parte de la tienda y la parte del jardín, porque están en obras esa parte justamente. Pero a ver, yo espero que, por ejemplo, que la última vez que fuimos con mi chica que llevaba en silla de ruedas, intentamos ir a la parte del jardín, nos dijeron que sí, que sin problema, y luego vino la chica del museo pidiendo disculpas, que no se había dado cuenta que no se podía. Entonces entiendo que a lo mejor aprovecharán estas obras para poner una pequeña rampita. O sea, no pido tampoco porque el escalón era súper pequeñito, o sea, se puede adaptar sin problema. Vas por la calle justo dando la vuelta, y por esa calle justo, que está cerca de una biblioteca y un polideportivo, por justo por ahí llamas y te abren. A ver, normalmente lo mejor sería desde el otro lado decir que vas a entrar por la otra puerta para que estén avisados, pero como hay un timbre por el otro lado, no hay problema. Pero como no hay una forma de avisar, oye, es que vamos a pasar y tal, porque ya directamente hay escalones y es imposible pasar, salvo que vayas con un acompañante, pues avisas y te abren, y luego con un pequeño elevador
te pasan a la parte del museo por una serie también de pasadizos, que es lo que, bueno, hay quien dice que la discapacidad tiene sus cosas negativas, pero también tiene sus cosas positivas, porque ves pasillos y cosas que bueno, no, que de otra manera no verías. Entonces, en la vida siempre hay que sacar el lado positivo, y bueno, pues esa es una manera de sacarlo. Y luego, una vez que te llevan a la parte normal del museo, ya te llevan al ascensor, que siempre el ascensor hay alguien que luego te tiene que sacar de ese ascensor, luego te llevan a la otra parte. La verdad que es bastante accesible y está bastante bien hecho toda esta parte, o sea, bastante bien todo este tema de la accesibilidad y todo ello. Pues para un museo del romanticismo, que es, digamos que es un palacete antiguo, pues bueno, está bastante bien. Yo a veces me asombro que este tipo de museos sean accesibles, y otros museos que en teoría son edificios más modernos, pues da miedo ir a visitarlos porque no se puede mucho de su estructura. Pero bueno, este Museo Nacional del Romanticismo se puede visitar. ¿Y luego qué tiene dentro? Bueno, lo que tiene dentro, que yo por ejemplo subiendo las escaleras, tiene muchas citas de escritores y poetisas también, porque no voy a decir poetas, porque también son poetisas de esa época, como por ejemplo Carolina Coronado, que hice justo esta semana un podcast sobre ella. Pues ahí tenéis una cita suya. También hay cosas de Becker, hay cosas de Espronceda, de Larra, de toda esta gente de literatos de romanticismo, que os traeré muchos más literatos que son desconocidos, porque sobre todo conocemos a estos que os he dicho, pero hay muchísimos más, también pintores, también hay por ejemplo muchos cuadros de Madrazo, de otros artistas. Y bueno, me gusta todo eso, que es como muchos de esos museos, viajar en el tiempo. A ver, pues sacarle un pero al museo este, es que los paneles informativos, tiene paneles y te informan a veces de sus obras, pero no tiene mucha información. También decir en su descargo que tienen una audioguía totalmente gratuita, que no tienes que pagar absolutamente nada, y te van informando de cada sala, de lo que hay. O sea, también por ese momento nos han quedado anclados en el pasado. O sea, no hay la información escrita, pero por otro lado hay esa información en audio y en otros medios. Y antes de ir a las salas que más me llamaban la atención, a los aspectos de este museo, tienen una pequeña exposición temporal que cuando yo publique este podcast, vais a tener muy poquito tiempo para visitarla, pero vais a tener tiempo para visitarla porque acaba el 5 de febrero de 2025. Y es una exposición, más que exposición temporal, digamos un vídeo, un pequeño corto, que se llama Cecilias, y es sobre... me parece fascinante porque en principio piensas que no tiene nada que ver con el museo, y dices, y hay incluso alguno que dirá, ya se están cargando la idea del museo, ya el feminismo está invadiendo los espacios de los museos y la cultura y tal. Pero tiene algo de relación, porque yo creo que esa cultura también del romanticismo, esa cultura también que era de reivindicar cosas de una manera u otra, con la escritura, con la cultura, de ese apego a las cosas, también pues pasa un poquito en este vídeo. Este vídeo es un pequeño corto, es un coro italiano de mujeres que cantan y cantan una canción reivindicando la historia de una mujer, de Cecilia, que intentó salvar la vida a su marido soldado, no pudo ser, fue ejecutado, lo intenta y es violada por un soldado, ella la asesina, acaba yendo a la cárcel. Y como esa historia, que todas las que cantan en este grupo se llaman Cecilia, absolutamente todas. Y estas canciones que hacen también por sitios de Roma, incluso en una iglesia en Santa Cecilia, que Santa Cecilia es algo como icónico también en Roma, es una iglesia también bastante bonita. Pues ahí van contando la historia tal, y es un vídeo que yo primero iba caminando por el museo, lo escuchaba de fondo, pero cuando me introducí en la sala del propio vídeo y en el propio museo, pues me quedé a verlo, lo pillé ya empezado, pero lo vi hasta el final, y yo creo que te aporta algo. Y los museos no son solo para ver las piezas y ya está, incluso las exposiciones temporales, que haya también una exposición temporal que comentaré, sino para aportar un poco la visión del día a día, de la cultura. Y estos vídeos me parece que está bastante bien, o sea,
Es un vídeo que de otra manera yo no lo hubiera visto probablemente, salvo que me lo hubieran puesto yo que sé en alguna plataforma o no sé. Pero así que me parece bien que los museos también sean, aparte de espacios de cultura, la cultura también debe ser reivindicativa y ver estos aspectos. Así que este vídeo de Cecilia me llamó bastante la atención y merece bastante la pena, que se llama El canto de las Cecilias. De las Cecilias. Y bueno, luego ya pasando un poquito a las salas que merecen más la pena, que es por ejemplo, tiene una sala de billares bastante bonita, sala de juegos, luego tiene una sala también de muñecas, con carritos de bebé, con una muñeca que madre mía da un poquito hasta miedo, parece Annabelle, la de la peli esta de miedo, o sea, acojona un poco la peli. Y bueno, también tiene una exposición temporal sobre Antonio María Esquivel y el misticismo, unos cuadros de esa época del siglo XIX que merecen mucho la pena. Una casa de muñecas gigante con hologramas que está bastante bien, con sus típicos jueguecitos, con todo, y luego todo esto con unos hologramas por dentro. Tú asomas la cabeza y ves estos hologramas. Luego muchas esculturas de Borbones, de familia real, de Isabel II, de pintores destacados como Manuel Barrón. La verdad que también hay una sala también con los frasquitos que también merece mucho la pena. El oratorio, tiene un oratorio con una escultura sepulcral de un niño que da bastante penilla, pero es parte de este ambiente que había en el romanticismo, de muerte también y lúgubre. Y bueno, es un museo que en general también tiene algún salón de baile, salones de comedor, así con sus lámparas, sus techos, todo bien luminoso. Y es un sitio que yo creo que merece la pena bastante. Yo tengo la curiosidad de ir algún día con guía, que sé que hacen visitas guiadas, también hacen conciertos, visitas culturales de otro tipo. Incluso tienen clubes de lectura, y los museos, como os he dicho al principio, no son solo sitios de ver una pieza o ver el museo pasar y ya está, son sitios de cultura, de reivindicación, de un poquito de todo y de la vida del día a día, de todo. Son parte de nuestra sociedad, y aquí os dejo este Museo Nacional del Romanticismo en Madrid. Si hacéis una visita por Madrid os merece la pena, porque ya os digo, está cerca de la zona centro, de zona Tribunal, Alonso Martínez, incluso Bilbao, por ahí. Enseguida podéis ir y visitarlo y os merece bastante la pena. Así que con esta visita al Museo Nacional del Romanticismo nos vemos en el siguiente podcast y adiós.